Buenos días a todos. Para mí es un honor presentar a Eduardo Toraño. En primer lugar, es sacerdote de la Archidiócesis de Madrid. Él es profesor en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, actualmente director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, y su formación académica es doctor en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana y licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas. Él lleva ya bastantes años de sacerdote y su trabajo principal está relacionado con temas de sanación espiritual. Este tema él lo lleva trabajando mucho. El tema del espíritu en general, tiene un artículo precioso sobre este tema, porque él ha sido asesor espiritual en dos periodos distintos, si no me equivoco, de la renovación carismática. Es importante que sepáis, por el tema que él va a desarrollar, que él tiene el ministerio de exorcista en la Archidiócesis de Madrid. Pues ya sabéis, ¿no? Eduardo ha trabajado mucho. Eso que nos habla hoy la primera lectura de la Carta a los Romanos, ese espíritu que nos habita. Somos cuerpo, alma y espíritu. Eso está quedando claro en estas jornadas, ¿no? Y Eduardo de eso entiende, ha vivido y vive desde su ministerio este tema de manera muy, muy especial. Tiene la palabra Eduardo Toraño. Gracias por estar aquí entre nosotros, aunque sea de esta manera online. Muchas gracias por la presentación y también, bueno, por poder participar en este congreso de gran interés. Y bueno, pues gracias a Dios, con la ayuda de la tecnología, pues lo podemos realizar de esta manera. El tema que se ha propuesto es dinámicas de sanación interior espiritual. Hay un pasaje del Evangelio en Lucas 24 donde Jesús podemos ver un testimonio, un ejemplo de esta sanación interior. Hay muchos textos de curación física, de expulsión de demonios, pero este texto puede ser significativo de sanación interior. Y vamos a ver como tres momentos que vemos en este texto. Es cuando Jesús se acerca a unos que iban a una aldea llamada Emaús y se puso a caminar con ellos. Y lo primero que hace es preguntarles, ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos, con aire entristecido, dicen, ¿tú eres el único que no sabes lo que ha pasado ahí estos días? Jesús responde, ¿qué? Y le cuentan lo de Jesús Nazareno, profeta, cómo le entregaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero ya estamos en el tercer día y no sabemos nada de él. Es verdad que unas mujeres han dicho que lo han encontrado, pero... Y Jesús luego le responde, qué necios, torpes sois para creer, no era necesario que el Mesías padeciera esto, y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Y al llegar a la aldea, se quedó con ellos, sentado a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió, se lo dio. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron. En este encuentro con Jesús, en este texto, podemos ver un ejemplo de sanación interior. Vamos a ver en tres momentos. Primero, el encuentro. Segundo, cómo Jesús escucha lo que estos discípulos necesitan expresar. Y tercero, lo que Jesús les da para darles un nuevo sentido y una nueva vida. Por lo tanto, vamos a ver en esta conferencia tres grandes partes. La primera, el encuentro. La segunda, el expresar todo lo que uno necesita sacar. Y la tercera, lo que necesitamos recibir. Estos serían como los tres pasos de la sanación interior.
Primer paso, por lo tanto, el encuentro. Jesús se acerca, Jesús se pone a su lado, Jesús camina con ellos. Para la sanación interior es fundamental que haya una relación, un encuentro. Y un encuentro con alguien que da vida, que da amor, un encuentro con una persona que hace posible que se dé en ese encuentro la curación, la sanación interior. ¿Qué características tiene un encuentro sanador? Primero, es un encuentro en confianza, se da en confianza. Segundo, hay un contexto de seguridad, ¿no? Porque la persona se siente segura y que pueda darse también en un lugar seguro. Tercero, que haya libertad, es decir, que uno pueda sentirse libre para poderse expresar, para poder manifestarse como él es. Libertad en la verdad de lo que uno es. Cuarto, que en ese encuentro no haya juicio ni moralismo, sino que se puedan ver las personas desde lo que cada una es. Que el encuentro vaya al corazón, no a lo externo, sino al interior. Siguiente aspecto, que la persona pueda experimentar una acogida, la acogida incondicional. Y otro aspecto fundamental que vemos en este encuentro es el de la escucha activa y atenta. Si nos damos cuenta qué hace Jesús, Jesús se acerca, primero se acerca, genera un contexto de cercanía. Jesús, que es el protagonista de la historia, que es pues el que sabe lo que pasa a estos discípulos, Jesús que es pues digamos aquel por el cual ellos están desilusionados, decepcionados, Jesús se acerca y les pregunta. Y cuando Cleofás les responde, pero tú eres el único que no sabe lo que ha pasado ahí, Jesús les dice, ¿qué? ¿Por qué Jesús responde con un qué a esa pregunta, si él sabe perfectamente lo que ha pasado? Porque él quiere que ellos hablen, que ellos se desahoguen, que ellos saquen lo que llevan en el corazón. Por eso la acogida, la escucha, el permitir Jesús que ellos hablen, que saquen lo que llevan dentro, es fundamental para que se produzca esta sanación. Por lo tanto, es un encuentro que favorece el diálogo, que favorece la escucha y que hace posible que la persona pueda sacar lo que lleva dentro y sentirse en confianza. Bien, desde esta perspectiva del encuentro, en un encuentro es fundamental que haya un conocimiento. Estos no reconocen a Jesús, pero poco a poco van entrando en un conocimiento. Y lo que hace Jesús es también llevarles a que se conozcan, a que puedan entrar en el conocimiento de sí mismos. Y esta es la primera clave de todo proceso de sanación, que es el conocer. Conocer quién soy, conocer qué pasa, conocer qué me pasa. Podríamos decir que hay dos aspectos del conocimiento claves. Por una parte, conocerme, conocer qué pasa, qué me pasa, y también conocer cómo funciono, conocer quién soy, conocer cómo la persona se desarrolla y se desenvuelve. Por lo tanto, desde esta última perspectiva, es clave que uno pueda descubrir quién es y cómo funciona el corazón humano. Conocerme y conocer al ser humano en su integridad. Primero vamos a pensar un poco quién soy, cómo conocer quién soy. En este aspecto de conocer al corazón humano, lo primero es descubrir realmente quién soy desde mi origen, mi finalidad y el sentido. ¿Quién soy yo? Yo he sido creado por Dios, vengo de Dios, yo he sido hecho para Dios, mi fin es Dios y el sentido de mi existencia es Dios. Vengo de Dios, voy a Dios y Dios es el que da sentido, es el que configura. Pero además de esta relación con Dios originaria, hemos sido hechos
para el encuentro también con el otro, para la relación con el otro, para relacionarnos en un contexto, en un ambiente, y para que podamos entrar en una conexión armónica, cada uno consigo mismo. Por tanto, tenemos 4 relaciones originarias, que son 4 encuentros necesarios. Primero, el encuentro con Dios. Segundo, el encuentro con el otro. Tercero, el encuentro con el ambiente, con el mundo. Y cuarto, el encuentro con uno mismo. 4 relaciones que en los orígenes fueron dadas en la armonía y en la unidad. ¿Quién soy yo? Yo soy hecho por Dios, bueno, porque Dios me hizo muy bueno en el origen para poder llegar a ser santo, es decir, para poder llegar a la plenitud en el final. Por tanto, desde mi origen, mi finalidad y mi sentido, todo viene referido desde Dios, a Dios y con Dios, pero también Dios me vincula a otros, a un ambiente, y quiere que viva en una unidad interior conmigo mismo. Este presupuesto es fundamental, porque muchas personas, por lo que han vivido, tienen una mala imagen de sí mismas y también mucha crítica interna, mucho juicio hacia uno mismo, y es fundamental partir del hecho de que estoy bien hecho, estamos bien hechos, soy obra de Dios, he sido hecho a su imagen, y Él además ha querido incorporarme por gracia a su vida divina como hijo, en el Hijo por el Espíritu. Por lo tanto, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad fundamental? Mi identidad natural es imagen de Dios. La identidad sobrenatural que me configura de modo especial desde el bautismo, soy hijo en el Hijo por el Espíritu. Pero además de saber quién soy yo desde esa dimensión más teológica, más desde la cuádruple relación originaria, también necesito reconocerme y conocer quién soy yo desde mi constitución, desde las distintas dimensiones. El hombre es uno, ¿no? Como la Biblia destaca esa unidad del ser humano, pero al mismo tiempo podemos ver diferentes dimensiones. Yo soy uno en cuerpo, soy cuerpo, tengo una dimensión física. Yo soy uno y soy alma. Hay una dimensión psíquica, ¿no? Alma, memoria, entendimiento y voluntad, las clásicas potencias del alma. Y yo soy espíritu. Hay una dimensión en mí espiritual. Cuando se distingue espíritu de alma, con espíritu hacemos referencia a esa relación con la trascendencia, a esa dimensión más de relación con Dios, de la capacidad del hombre de poderse comunicar y conectar con Dios. Por lo tanto, necesito distinguir que soy cuerpo, alma y espíritu, y esto me identifica, ¿no? Pero además, desde un poco, yo voy a poner una imagen para poder mostrar esto. Podemos ver en lo que yo soy, ¿no? Según la antropología clásica, somos cuerpo y alma, y dentro del alma podemos distinguir el alma sensitiva y el alma racional. Pues mirando, digamos, la dimensión, o sea, la diferencia entre alma sensitiva y alma racional, ¿no? Tenemos a la derecha unas elipses donde podemos ver como distintas dimensiones de la persona, como también poco más desde la psicología, el conocimiento humano más en profundidad. A la izquierda, ¿no? Cuerpo y alma, dentro de alma sensitiva y alma racional. Lo que nos diferencia a los hombres de los animales en este esquema es el alma racional. Los animales tienen cuerpo y alma sensitiva, emociones. Los animales tienen sensaciones y emociones. Los animales, por lo menos de un cierto... hay animales que tienen emociones y sensaciones. Pero el hombre, lo característico propio del ser humano es la racionalidad, ¿no? Según el esquema clásico, ¿no? De la antropología más griega, ¿no? Tradicional, digamos. Entonces, en las elipses vemos que lo físico, lo corporal, le corresponden las sensaciones.
Las sensaciones son las de los 5 sentidos externos, pero también hay otras sensaciones internas, ¿no? Cinestésicas y otras, ¿no? Hay sensaciones que vienen de los sentidos externos, pero también tenemos sensaciones por dentro, internas. La emoción es la conexión entre lo afectivo y lo fisiológico sensorial. O sea, la emoción es un movimiento interior más instintivo que viene acompañado habitualmente de sensaciones físicas. Por eso del cuerpo vemos que el cuerpo, la información que nos da el cuerpo nos da a través de sensaciones, pero también las emociones tienen un correlato físico. Así, por ejemplo, la emoción de miedo a veces se manifiesta con sensaciones físicas de aceleración cardíaca, erizamiento del vello, carne de gallina, estómago oprimido. O sea, la emoción, que es como un movimiento interior más instintivo. La emoción es lo que no tiene ningún correlato voluntario, por lo tanto, las emociones no son ni buenas ni malas. En el lenguaje teológico, emoción sería pasión, ¿no? Como el catecismo afirma esto, las pasiones no son ni buenas ni malas. Lenguaje más psicológico llamamos emoción. Las emociones no son ni buenas ni malas, sino que vienen, es el primer movimiento. No es cuando pues uno en un momento de ira, pues de repente siente que tiene unas sensaciones, el corazón se acelera, deseos de golpear, y en esa emoción de la ira que se da en ese momento, pues uno no es dueño de sí mismo. La emoción es el primer movimiento, lo instintivo. El sentimiento, en cambio, ya tiene un aspecto más racional, porque el sentimiento comporta también elementos del entendimiento. Podríamos decir así, digamos de una manera sencilla, que el sentimiento es como un aspecto emocional, pero que ya pasa por el entendimiento. O sea, que ahí hay un pensamiento y una emoción. Entonces, el sentimiento ya tiene un cierto carácter moral, porque comporta una respuesta. Sentimiento es un estado afectivo complejo que persiste en ausencia del estímulo. Mientras la emoción es más instintiva, el sentimiento permanece. Y a veces hay sentimientos que se componen de distintas emociones, ¿no? Las emociones más básicas, miedo, amor, tristeza, ira, asco. Hay sentimientos como un sentimiento de culpabilidad que puede venir compuesto de varias emociones, ¿no? Como de miedo, ira dirigida contra uno mismo. Es importante distinguir, ¿no? En la unidad del ser humano poder distinguir, porque en la distinción también nos va a ayudar estas dinámicas de sanación interior. También es bueno distinguir en la memoria afectiva o sensitiva y la memoria cognoscitiva. Lo tenemos en el cuadro a la derecha del todo, tenemos la memoria cognoscitiva, son esos recuerdos conscientes que nuestro entendimiento puede traer en el momento presente. Por eso las potencias del alma racional, son memoria cognoscitiva, entendimiento y voluntad. La memoria afectiva o sensitiva es todo lo que he vivido desde mi concepción hasta el día de hoy. Esto ha dejado una impresión en mi cuerpo y en mi sensibilidad. Por eso la memoria afectiva o sensitiva tiene un correlato físico corporal. Está al nivel del cuerpo, de las sensaciones, de las emociones. Y esto es muy interesante porque hay muchas cosas que hemos olvidado. El mecanismo de defensa de la disociación, por ejemplo, que hace que una persona que ha tenido un trauma, pues para poder sobrevivir, olvide lo que le ha pasado, pero todas las consecuencias de ese trauma están en esa memoria afectiva, en esa memoria sensitiva, y le están afectando a la persona al día de hoy. Por eso, cuando hacemos un proceso de sanación interior, cuando la persona, desde lo que siente en su sensibilidad, desde las emociones que han quedado ahí dentro apresadas, y también desde
síntomas físicos, somatizaciones habitualmente, ¿no? Hay somatizaciones o sensaciones asociadas por el recuerdo que ha quedado en el inconsciente, esas sensaciones asociadas al trauma, hace que cuando esas sensaciones la persona las vuelve a sentir, las vuelve a experimentar, y cuando sale la emoción, pues entonces la persona da un paso en su proceso de sanación. Por eso es importante como diferenciar los distintos aspectos y dimensiones de la persona humana y también colocarlas en su lugar, porque a veces se moralizan las emociones, tantas veces, ¿no? Personas que sienten la culpa porque pues tienen un arrebato de ira, o sienten la ira, tienen esa emoción de ira, pero la emoción de ira no es culpable, porque es una emoción. O cuando una persona se enamora de otra de una manera, bueno, pues un casado que se enamora de una persona ajena, bueno, que no es su cónyuge, un consagrado que se enamora de alguien. Entonces, a veces viene la culpabilidad, ¿no? Pues el amor, cuando uno se enamora, el amor es una emoción que no comporta una culpabilidad moral, no es moral la emoción. El sentimiento sí tiene una moralidad en cuanto que esa emoción permanece, y cuando uno la alimenta, se alimenta ese sentimiento ya, y de alguna manera voluntariamente, pues eso hace que pues eso ya pueda tener un componente moral, ¿no? Pero en cuanto a emoción no es moral. En cuanto a sentimiento que se alimenta, ya podemos ver un componente moral. De tal manera que a veces las personas que sienten una gran culpa, pues una de los tratamientos o de los cauces de la sanación interior es poderla despojar, ayudarla a que pueda sacar esa culpa, ese sentimiento de culpa. Porque una cosa es la culpa moral, el pecado, que es algo sano siempre que vaya acompañado de la misericordia de Dios. Dios, que me ama, cuando le pongo mi pecado, mi culpa moral, pues Él está dispuesto siempre a abrazarme y perdonarme, pero la culpa tóxica, la culpa más psicológica, del sentimiento de culpa, esa es muy dañina. Pues bien, lo primero, conocernos. ¿Quién soy yo? Conocer mis distintas dimensiones. Yo he sido creado bueno, he sido creado en la bondad, pero ha ocurrido un hecho en la historia que ha cambiado las cosas. El pecado original ha hecho que de la bondad originaria, pues haya una situación en la naturaleza humana que está herida. Una de las consecuencias del pecado original, hay otras, no vamos a desarrollar aquí, pero vamos a ver esta, es la herida. Yo estoy herido. Por lo tanto, soy bueno, pero estoy herido, porque el pecado original ha introducido en la naturaleza humana una situación de debilidad y de herida, ¿no? La limitación ya existía en el hombre primero, pero después del pecado está dañado, hay un daño. Por lo tanto, en mí encuentro bondad, porque Dios me ha hecho bien, y hay una bondad que permanece, pero al mismo tiempo hay daños que ahí quedan. Mientras que en el origen todo era armónico, la relación con Dios, con el otro, con el mundo y con uno mismo, todo era armónico y unido, después del pecado se nos ha roto la armonía. Hay una ruptura con Dios, una ruptura con el otro, una ruptura interior, una ruptura con el mundo ambiente. Así que todo esto, estas rupturas, es la situación con la que nos encontramos, que necesitamos pues sanar. Si no hubiera habido pecado en último término, no habría habido necesidad de sanación, evidentemente, ¿no? Porque nuestras heridas vienen en último término del pecado. Pero en un sentido más inmediato podemos ver dos orígenes, dos causas de nuestras heridas. La primera causa de las heridas es y ya dejo de compartir. La primera causa es los daños recibidos. Hay como dos causas. Daños recibidos, o sea, algo que recibo y que me hace daño, o aquello que necesitaba y que no he recibido. Carencias de necesidades no cubiertas. Entonces, tengo heridas porque
he sufrido un trauma, un daño, y el trauma sucede por un suceso concreto que produce en la persona, y cuando es en un niño de una manera mucho más, lo marca mucho más, ¿no? Produce una emoción intensa que queda ahí dentro. Emoción intensa de rabia, de miedo, de tristeza, que puede llevar a sentimientos de desesperación, de humillación, de indefensión. Un trauma es, por ejemplo, un suceso concreto, un abuso, un acto de violencia, o incluso cuando un niño se pierde en un lugar desconocido y se experimenta ahí solo y con un miedo terrible. La intensidad y profundidad de la herida que produce un trauma dependerá también del momento en que se dio. Cuanto antes se ha dado en nuestro desarrollo evolutivo, más huella deja. Es decir, una herida que un niño sufre en el seno materno, que sufre cuando es bebé, pues deja una herida más profunda que una herida de un adulto. O sea, depende del momento, de la historia personal. Segundo, depende de la intensidad y también de la durabilidad, si se extiende en el tiempo. Es distinto un abuso recibido una vez que si la persona es abusada pues repetidamente. Aunque un abuso una vez ya deja una herida profunda. Por lo tanto, conocer también que tenemos heridas, poder llegar a saber qué me ha pasado, eso siempre ayuda. Y además de los daños recibidos, pues hay carencias de necesidades no cubiertas, porque todos tenemos unas necesidades básicas. No podemos profundizar esto ahora, pero tenemos necesidades de seguridad, necesidad de reconocimiento, necesidad en el fondo de afecto y un amor incondicional. Entonces hay una serie de necesidades humanas que hemos de atender. A veces hay espiritualidades que se quedan mucho desde un moralismo, ¿no? En el tener que, y no dejan velada esta dimensión de la necesidad, que la necesidad no es el capricho ni la apetencia, sino la necesidad es algo fundamental en la vida. Así como mi cuerpo necesita nutrirse con alimento, mi corazón necesita nutrirse con amor. Y eso es una necesidad. Y necesito ser reconocido, necesito ser valorado. Eso son necesidades. No hay que dar una moralidad, un moralismo como... No, si busco ser valorado, si veo en mí que en mí está, en mi corazón, ese ser valorado, pues soy un soberbio. No, es una necesidad. Necesito ser valorado. Y además Dios me dice en la Escritura, eres valioso, yo te amo. O sea, Él quiere valorarme y Él me valora. Yo necesito vivir en esa valoración, necesito vivir en ese reconocimiento. Luego, desórdenes en esto llevarán a los pecados personales o a los pecados capitales, ¿no? El pecado de soberbia es un desorden de una necesidad que al no cubrirse, pues se desordena y termina o puede convertirse en un mal moral. Pero hay que distinguir el pecado de la necesidad. Debajo de todo pecado hay una necesidad, así como también hay que distinguir el pecado de la emoción. Es distinto la emoción de la ira, que es lo instintivo, del pecado de ira, que ya es cuando voluntariamente, ¿no? Y con consciencia, porque para que haya pecado tiene que haber consciencia del entendimiento y libertad de la voluntad, o sea que sea algo voluntario y consciente. Pues si quiero voy a hacer daño a alguien porque tengo ira, pues es distinto, si es moralmente pecaminoso, pero si tengo una emoción de ira, eso no tiene un componente moral. Bueno, pues vamos a avanzar junto con el conocerme y conocer quién soy y cómo funciono. También necesito reconocer lo que me pasa, porque a veces uno queda con los ojos cerrados, como les pasó a los de Maús, que no le reconocieron, pero al final se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Entonces necesito reconocer quién soy, reconocer mi vida, reconocer mi historia, reconocer mis heridas, reconocer lo que ha pasado en mí. Dicho de otra manera, poder dar nombre. Y el dar nombre
ya es una dinámica de sanación, porque cuando yo puedo dar nombre, ya identifico lo que me pasa, sé de dónde viene, ya he dado un paso en la sanación interior. Termino este primer punto sobre el encuentro, que comporta el conocimiento y el reconocimiento, ¿no? El conocerme, conocer lo que soy y reconocerlo, con algunas dinámicas de sanación interior desde el encuentro. Hemos hablado de cómo cuando Jesús se encuentra con los discípulos, lo primero que les sana es que está a su lado y Jesús escucha y acoge lo que ellos quieren contar, y de tal manera que su desánimo, su decepción, pues es sanada. Por lo tanto, la dinámica fundamental para la sanación interior desde el encuentro es establecer relaciones desde lo profundo. Ir a lo profundo. Hay una tendencia habitual a mirar a la persona o a relacionarse desde lo externo. Jesús siempre iba al corazón. A esa adúltera no la miraba desde su comportamiento, desde lo que hacía, sino desde su necesidad afectiva. O a la samaritana, en la que veía a una mujer sedienta de amor. Jesús va al corazón. Por eso, una dinámica de sanación interior en la que yo puedo ayudar a otros a sanar es acoger incondicionalmente. Mirar desde el corazón. Escuchar de un modo activo y empático. No dar consejos enseguida y menos consejos moralistas desde juicios o planteamientos muy desde lo que tienes que hacer es, sino acoger a la persona desde lo que ella está viviendo. No trasplantar mi ejemplo, lo que a mí me ha pasado, sino escuchar sin más, acogiendo, mirando a la persona a la cara, descubriendo lo que está viviendo, dejando que ella exprese lo que le vive en el corazón. Por tanto, una dinámica de sanación desde el encuentro es poder tener este diálogo donde la persona se ve acogida, escuchada, acompañada, sin más, desde lo profundo. Para mí mismo también, pues yo podré sanar en la medida en que conozca mi historia. Entonces, profundizar en mi historia, descubrir mis heridas, poder tener ayudas adecuadas para encontrarme conmigo mismo, conocerme desde lo profundo, saber lo que he vivido, lo que me ha pasado. Aquí conocer las heridas también ayuda para sanar las heridas. Hay como dos también vías, una vía humana, donde yo me voy formando, conociéndome y también viendo cómo aquí hacemos y estamos haciendo en este congreso, ¿no? De una manera, pues eso, como dando datos, ¿no? Como para que sepamos más de cómo somos, de quiénes somos. O sea, una formación más como humana, antropológica, pero también hay un conocimiento por vía espiritual. A veces esto se da de una manera impresionante, invocando al Espíritu Santo, pidiendo al Espíritu Santo que venga a ti, pues Él revela, cuando Él quiere, sucesos, hechos, situaciones que me han hecho daño para poder sanar. En retiros que he impartido, bastantes personas han recibido luz de situaciones del pasado que el Espíritu les ha revelado. Entonces, bueno, pues invocar al Espíritu Santo que habita en nosotros, que vive en nosotros, pues es un camino también de poder descubrir, de poder encontrarme conmigo mismo y con lo que he vivido. Pasamos a la segunda gran parte, expresar. Los de Emaús van y Jesús les dice, ¿y qué ha pasado? Y le cuentan ahí, se desahogan con él. Yo necesito expresar, sacar, porque mi propio ser, o sea, las distintas dimensiones de mi persona muestran cómo lo que no se echa fuera, lo que hace daño y no se echa fuera, pues hace más daño. Así, si miramos el cuerpo,
desde la dimensión física, vemos que el cuerpo tiene su inteligencia y una inteligencia corporal. De tal manera que lo que sobra o es dañino, el cuerpo lo expulsa. Así, por ejemplo, cuando alguien se atraganta con un objeto externo que le está haciendo daño, ¿no? Pues hay que buscar a alguien que sepa hacer la maniobra de Heimlich para que salga el objeto, ¿no? Que apriete y que el objeto salga por la boca, ¿no? Entonces, ese objeto extraño que uno se ha tragado tiene que salir del cuerpo, porque si no se puede morir, ¿no? Tiene que desatascar. Si alguien se atraganta, nos dice, vamos a rezar para que esta persona, pues eso, se le quite... No, sino que rezamos todo lo que queramos rezar, pero al final tiene que haber alguien que haga el gesto y desatasque eso que uno se ha tragado. La inteligencia del cuerpo hace que lo que nos sobra sea evacuado, ¿no? Y por eso tenemos unas necesidades fisiológicas para desechar lo que sobra del cuerpo. Y cuando no se desecha lo que sobra, cuando hay una acumulación en el cuerpo de algo que le pueda hacer daño, como cuando pues, uno se empacha o uno tiene problemas pues, para poder evacuar, ¿no? Pues hay una indigestión, hay un bloqueo, puede haber fiebre, donde la persona tiene que vomitar, sacar fuera de sí lo que le está haciendo daño. Por tanto, el cuerpo nos enseña algo que, como es tan evidente, nadie cuestiona. Sin embargo, cuando se trata de las emociones, donde hay emociones también que se nos atragantan, hay emociones que nos hacen daño y necesitan ser evacuadas, necesitamos vomitar todo lo que ha quedado dentro, a veces esto ya se entiende menos. O incluso, pues, se dice, no, pues, ¿cómo voy? Si yo tengo ira, ¿cómo voy yo ahora? Esa me la tengo que tragar, ¿no? O tengo que contar hasta 10 para que se me pase. La emoción tiene 3 partes, tiene 3 momentos. El primer momento es de carga, uno se carga, ¿no? Un momento de miedo, hay una carga. Segundo, tensión, queda una tensión dentro. Y tercero, para que la emoción se libere, requiere una descarga. Por lo tanto, para que las emociones puedan salir, porque necesitan ser expresadas, porque si no quedan apresadas, expresar, podemos decir, es quitar la presión, expresar, y si no quedan dentro, yo necesito expresar emociones, pero hay muchas emociones que han quedado apresadas porque por mi historia o por mi momento vital, o porque yo era un niño, o porque tal, pues yo no pude defenderme, no pude gritar cuando tuve ese miedo, no pude hacer nada. Entonces las emociones requieren expresión, expresar. También a nivel de pensamientos hay una inteligencia racional, ¿no? Entonces hay pensamientos que invaden y hay como diferentes pensamientos que nos hacen daño. Los pensamientos intrusivos, dañinos, esos pensamientos que entran sin que yo quiera, pero que van a destruirme. Las creencias negativas, que son convicciones de base que yo he vivido por situaciones que he experimentado y se me han quedado creencias, algunas negativas. Creencias negativas como no valgo, no sirvo para nada, soy un desastre, todo eso ha quedado en mí. Entonces, todo eso me está haciendo daño y eso necesita ser expulsado, necesita ser sacado fuera de mí. Y también otros elementos más como los juicios, ¿no? Todo lo que me viene ya, un poco más ya desde lo externo, ¿no? Pues pensamientos que necesitan ser liberados, expulsados, intrusivos, creencias negativas, juicios. A nivel de la voluntad, de las decisiones, también hay que ejercer la voluntad de cara a expulsar todo aquello, a sacar todo eso que me hace daño. Por eso, para poder expulsar, para poder sacar, necesito tomar decisiones en la vida, necesito decidir, yo esto no quiero continuar con ello. Si uno vive una doble vida que le está haciendo daño, necesita tomar la decisión de vivir una vida conforme a sus valores, ¿no? O conforme a sus compromisos.
Por eso la voluntad también se pone en ejercicio. Como vemos, todas las dimensiones de la persona, el cuerpo tiene su manera de sacar todo, necesitamos sacar emociones, necesitamos sacar los pensamientos dañinos, necesitamos decidir con la voluntad que pueda salir todo eso que no nos ayuda. Y también a nivel espiritual, digamos, desde el espíritu, pues yo necesito también, hay dinámicas para poder sacar esto, ¿no? La oración de entrega, la oración de renuncia, hay diferentes modos de dinámicas para que pueda salir esto. Vamos a especificar, para terminar este punto del sacar, las dinámicas de sanación interior desde la expresión, desde el sacar. Primera, la expresión emocional. Dinámicas concretas para poder ayudarnos en un proceso de sanación. Yo repito habitualmente que lo que no se expresa no se sana, porque si queda dentro, uno no. Por eso necesito poder expresar las emociones. A veces, como no se han expresado cuando han llegado, han quedado retenidas, pues en algún momento surgen y necesito dar el cauce adecuado. Vamos a distinguir dos tipos de expresión de las emociones. Por una parte, la expresión verbal y la segunda, la expresión gestual, la expresión a través de gestos. Desde la palabra, la expresión verbal de las emociones comporta no llevar un control desde la razón, sino es una expresión verbal espontánea. De tal manera que lo puedo hacer de dos maneras al menos. Por una parte, desde esa emoción, relatarla por escrito, dejando que la mano se mueva impulsivamente sin llevar el control desde la razón, o sea, expresar escribiendo desde lo que yo siento, desde la parte emocional, o también de palabra, dejando fluir lo que salga. Entonces tengo algo dentro, pues expresarlo, hablándolo o escribiéndolo, relatando lo que siento. Segunda forma posible de expresar verbalmente sin control racional es poderme dirigir cuando ya identifico que alguien me ha hecho daño y yo necesito decirle una serie de cosas porque me ha hecho daño y un paso en el proceso de sanación es poder confrontar al agresor, poderle decir a la persona que me ha hecho daño todo eso que me he callado y que no eso le puedo decir, ya porque era niño, porque no me salió, porque pues me siento inferior o por lo que sea, pues hay unas dinámicas muy sanas donde yo me dirijo al que me ha hecho daño. Puedo hacerlo por escrito y le escribo también, como he dicho antes, desde la emoción, le escribo todo lo que siento y que le querría decir, pero no le envío la carta que le escribo. Le escribo, pero no para enviársela, sino para sacarlo. O también otra dinámica que en psicología se llama la de la silla vacía, ¿no? Pues me imagino o se me representa la persona que me ha hecho daño, le hablo como si estuviera presente, pero no lo está. Incluso en ese momento pueden ir viniendo otras personas, según van aflorando, según vienen las emociones, porque aquí lo importante no es seguir un orden, sino dejar que la emoción salga, que el dolor salga, o sea, que esa tristeza salga, que esa rabia salga, que esa ira, Entonces, el expresar es muy sano. Y aquí, como expresamos emociones, no queremos hacer daño a nadie, por lo tanto, y por eso no le decimos nada a nadie, hay libertad para que uno pueda expresar lo que le salga tal y como le sale, con las palabras que le salgan, sin estar filtrando con la razón, esto lo puedo decir, esto no, porque no hay moralidad. La intención es sacar, así como no hay moralidad, ¿no? Pues cuando uno vomita, ¿no? Y
y no hay control ahí de si vomita un cocido madrileño donde sale pues la morcilla, el chorizo, los garbanzos, no va no está no hay un control, un orden en esa acción. Aquí al vomitar lo que salga como salga. Pero así como cuando se vomita se echa los restos en un lugar adecuado para luego desecharlo, pues aquí no se vomita encima de la persona, sino se vomita en un lugar donde uno puede dejarlo ahí, se tira la cadena, la vomitona emocional y ya está. Uno se queda bien y no has hecho daño a nadie. Por lo tanto, expresión oral. Segundo, expresión gestual. Hay emociones que requieren también o que salen con más eficacia si hay una expresión corporal, ¿no? Por ejemplo, la emoción de la tristeza pues requiere habitualmente llorar, ¿no? Uno puede expresar su tristeza verbalmente, pero al final cuando lloras, pues ahí se destapona ese dolor que ha quedado dentro y uno puede liberarse del dolor que viene de la tristeza. El miedo, cuando uno ha vivido un momento de mucho miedo y ha quedado paralizado y el miedo se ha quedado dentro, pues el miedo se libera de varias maneras. Una puede ser temblando, cuando uno tiembla, y un ejercicio, una dinámica también de provocar un temblor cuando uno tiene miedo para poder liberarse de ese miedo, gritando. Claro, todo esto, lógicamente hay que buscar un lugar y un espacio seguro. El asco se libera con arcadas. Una persona que ha sufrido abusos a veces empieza a tener arcadas, ¿no? Cuando en el proceso de sanación, pues que salgan las arcadas, ¿no? Porque así se libera el daño que recibió. La ira, pues la ira a veces hay personas que la liberan llorando, pero muchas veces requiere también de una acción más enérgica, que puede ser pues golpeando algo. Todas las expresiones hay que tener en cuenta que tienen como varias condiciones, ¿no? Primera, es algo fluido, hay que dejarse llevar, no hay que tener un control racional, manda la emoción y no la razón. Segunda, que la expresión de la emoción la hacemos desde los valores que uno tiene y desde una razonabilidad, no es dejarse llevar como pues de una manera totalmente irracional, ¿no? El dejar que hable la emoción no quiere decir que uno no encauce esa dinámica, de tal manera que la dinámica de expresión de las emociones requiere un orden, ha de estar preparada e encauzada para que esa expresión no me lleve más allá de lo que necesito o de lo que es conveniente. Si yo necesito, por ejemplo, gritar y noto ahí que va a salir el miedo, pues necesito encauzar y preparar el lugar. Si tengo un arranque de ira y estoy en casa que me subo por las paredes, ¿no? Y veo que ya voy a saltar con mis hijos pues en ese momento me voy a un lugar apartado, me meto en el coche o voy a un sitio y empiezo ahí a gritar. Si pues querría golpear a alguien, pues cojo un cojín y lo golpeo, pero de manera ordenada, para no hacer daño a nadie, para no hacerme daño a mí mismo, ni tampoco hacer daño a nadie valioso. Esto es importante, ¿no? Hay una razonabilidad, un encauce desde unos valores. Yo nunca, para la expresión de las emociones en un camino de sanación, tienen que tener esto en cuenta. No hacer daño a nadie, ni a nada valioso, ni a uno mismo. Por eso, claro, muchas veces, ¿qué pasa? Que uno, al final, el impulso de la emoción puede con él y dice lo que no debe decir en el momento y en el lugar inadecuado, o salta. Entonces, cuando se moraliza esto, uno dice, no, pero ¿cómo voy a yo a soltar la ira? Esto además parece absurdo, parece que estoy un loco, ¿no? Si voy y... Pues mira, más locura es que te salte la ira con los que menos culpa tienen, que al final son los que la pagan, ¿no? Pues, lo adecuado es enfocar la expresión para no hacer daño a nadie. Y tampoco hacerse daño a uno a sí mismo, porque cuando uno se calla, cuando uno traga, al final
vienen las somatizaciones, las úlceras de estómago, las tensiones musculares o la frustración, decepciones, depresiones, muchas enfermedades interiores del corazón vienen por no haber podido expresar adecuadamente. Pero a nivel espiritual también tenemos una serie de oraciones que nos ayudan. Está la dimensión humana y está la dimensión espiritual. Nuestro enfoque es unitario, es integrador, es tener en cuenta la dimensión psicológica humana, pero también la dimensión espiritual. Entonces, desde esta dimensión espiritual tenemos unas oraciones muy potentes, muy poderosas, donde también hay liberación de la dimensión emocional, de todo eso que queda apresado en mí. Primera oración, primer modo de oración, la oración de entrega. La oración de entrega consiste en poner en manos de Dios esa situación. Y aquí puedo entregar tanto sensaciones como emociones, como sentimientos, pensamientos, decisiones, o sea, de las distintas dimensiones de mi persona humana. Entregar. Y hay dos modalidades de oración de entrega. Desde que yo, más activa, te lo entrego, Señor Jesús, te entrego este sentimiento, esta persona, te entrego este dolor, este trauma, te entrego esta atadura, este recuerdo, este pensamiento. Y también como más pasiva, no digo te lo entrego, sino Señor, ven, tómalo. Como casi sin palabras, sino dejar que Él venga. Estar en esa actitud de acogida, de receptividad para que el Señor venga. Y Señor, ven, toma esto que me pasa. Toma esto, ¿no? Si cuando vamos a llevar un paquete a un envío, o podemos llevarlo a la agencia, o que la agencia venga a recogerlo, ¿no? Pues mira, Señor, tómalo, o ven tú, porque yo no puedo ni darlo, ¿no? Otro tipo de oración, segundo tipo de oración, así de sacar, de liberar, de la oración de renuncia, ¿no? Renuncio en el nombre de Jesús a pensar esto, renuncio en nombre de Jesús a esto. Otra oración es de desatar, ¿no? Pedir al Espíritu Santo que me desate, que desate esta situación que me tiene atado, ¿no? Este pensamiento obsesivo recurrente que me tiene atado y que no sale de mí, pues toma, desátalo, ¿no? O oración de expulsión, en el nombre de Jesús, expulso de mí este pensamiento, este sentimiento. Hay oraciones para desatascar, desatar y que salgan. Tercer momento, encuentro, primero. Segundo, expresar, sacar. Tercero, ¿qué hace Jesús con los discípulos de Emaús? Les da alimento, los nutre, les da la palabra, les explica las Escrituras y parte el pan, les da la Eucaristía, el sacramento del amor. Por tanto, no basta con sacar. Si yo expulso, pero yo necesito nutrirme, mi cuerpo necesita nutrición, mis emociones, sentimientos, afectos, mi pensamiento, mi razón, mi entendimiento, todas las dimensiones de mi ser personal necesitan nutrirse, alimentarse. Por lo tanto, esta parte es fundamental también, ¿no? El recibir lo que necesito. Y la mayor necesidad humana es la del amor. Desde la antropología, ¿no? El principio antropológico, necesito amor. Y desde que soy concebido, en los primeros años de vida, en la relación fusional con la madre, luego el amor del padre, muy necesario, sobre todo a partir de los 2-3 años, después el amor de amistad con los compañeros, con las personas de mi misma edad, ¿no? Y luego en la etapa adulta, pues ese amor también oblativo, entregado. O sea, yo necesito vivir el amor, necesito ser amado. Pero además, a nivel, digamos, teológico, pues, ¿quién me puede dar ese amor pleno? Dios me da el amor a través de mi madre de niño, a través de mi padre, a través de amigos, a través de las personas que me quieren de verdad en la etapa adulta. Pero también, pues, cultivar ese amor de Dios, sabiendo que Dios es el que me ama, me comprende, está conmigo. Vivir esa compañía de Dios, porque lo que más define a Dios es el amor. Dios es amor. Por lo tanto, ¿qué sana el amor? Si expresar sana, amar
es lo que más sana, porque expresar sana porque me libera eso que me sobra, pero amar es lo que sana completamente porque me llena, me llena. Hemos sido creados en el amor y estamos llamados a vivir en el amor. Por eso, algunas dinámicas para vivir en ese amor o que me puedan ayudar a recibir el amor que sana. Una dinámica es el baño de amor. ¿El baño de amor qué es? Pues lo que uno experimenta pues cuando recibe el amor de alguien, ¿no? Pues te cambia la vida, ¿no? Te da una alegría. Recuerda a esa chica, ¿no? Que se enamoró y todo el mundo decía, ¿qué te ha pasado, no? Pues claro, cuando uno se enamora, cuando uno recibe amor, cuando te ves lleno de amor, pues la vida cambia, ¿no? El baño de amor, cuando te pones en la presencia de Dios para recibir el amor de Dios, pues es una oración muy sencilla que se puede hacer, ¿no? Decir, Señor, aquí estoy, lléname con un baño de amor que trae luz, que trae vida. Entonces, ese baño es como me pongo ante Dios y decir, aquí estoy, y dejar que Él te inunde de su amor. El Espíritu Santo, que en la Trinidad es el amor del Padre y del Hijo, pues es la persona amor, como dice San Juan Pablo II, en la Dominum et Vivificante. Entonces puedo invocar al Espíritu, desciende amor de Dios, ven amor de Dios, ven, inúndame, lléname, tómame, dejar que el amor entre. Segunda dinámica para recibir el amor que sana, recurrir a figuras de amor. Cuando hacemos oraciones de sanación, en el ministerio pues, que ejerzo, se van dando estas fases, ¿no? Después de que la persona, en un primer momento, ¿no? ya está en ese lugar de confianza, segura, ha empezado a expresar, ha conectado con situaciones, con emociones, con dolores, con recuerdos que le han hecho daño y ha ido sacándolos, expresándolos. Luego la invitamos a que pida que venga una figura de amor. Es decir, la figura de amor es alguien que da amor. Y la invitamos a que invite a alguna figura espiritual de amor. Jesús, la Virgen María o San José, que es la figura masculina paterna, ¿no? María es la figura referencial femenina materna. Jesús es el hermano, pero es también Dios, es el que... Hay personas que prefieren a Jesús, otras prefieren a María, ¿no? Pues si tienen una dificultad con la figura del hombre, del varón, pues prefieren a María, otras que tienen dificultad con la figura materna prefieren a Jesús, bueno, o por la relación espiritual que tienen con alguna de ellas. Y aquí en la oración se da realmente pues un momento muy especial, porque habitualmente las personas pueden experimentar esa presencia, o la visualizan, la pueden visualizar, ¿no? Desde la imaginación, o pues la perciben, ¿no? Sienten esa compañía, sienten ese amor, como Jesús viene, les abraza, les mira, como viene María, está con ella, las coge de la cuna, ¿no? Hay tantas experiencias que podría relatar, ¿no? Donde esa figura de amor sana y acompaña a la persona en ese momento en que sufrió el daño. En algunas ocasiones me he encontrado también que pues, la persona está muy decepcionada porque dice, bueno, sí, ahora, ¿de qué me sirve que venga ahora Jesús o la Virgen? ¿O ¿de qué me sirve si no vino cuando me pasó eso? Y entonces hemos acudido a otra figura de amor, pues de alguien humano. Entonces, después de invitarla a que pudiera venir alguna figura espiritual y no conectar con ninguna, digo, pues no hay alguien que tengas tú, ¿no? O como que haya confianza, que te gustaría estar con ella o cuando estás mal. Y de así, pues mi amiga tal. Entonces, una figura humana de alguien con la que la persona está en confianza, donde se va a sentir segura. Entonces ahí hemos terminado la oración de sanación de esta manera, ¿no?
Pide a esta amiga tuya, fulanita, que venga ahora este momento, tráela en la imaginación que está aquí, porque esa es la presencia de Dios en ti a través de esta persona, porque es donde tú encuentras el amor. Como veis, el principio básico de de estas dinámicas de recibir amor es que el amor es Dios, o Dios es amor, y Dios, que es amor, se hace presente de muchas maneras. Donde hay amor, ahí está Dios, ¿no? Todo amor viene de Dios. Por lo tanto, puede haber una figura de amor también de alguien donde uno descansa. Pues eso es también impresionante. Otra dinámica de recibir amor es la dinámica del niño interior, que es una dinámica, se usa también en psicología, ¿no? Donde pues yo como adulto, no yo o acompañado de alguna figura espiritual, pero también la del niño interior es más propiamente yo como adulto acudo a ese niño, esa niña, en ese momento en el que estaba sufriendo, en el que estaba pasando lo que pasó. Entonces ahí también es una dinámica posible, ¿no? Que no podemos explicar ahora, pero también es otro tipo de dinámica. Y para terminar, voy a comentar cómo sacar y recibir, ¿no? Como estos dos pasos fundamentales que hemos dicho para la sanación interior, el sacar fuera y el recibir, ¿no? El sacar lo que me hace daño y recibir, lo podemos hacer también desde, no solo hemos hablado de las expresiones emocionales, también necesitamos la dimensión más de la mente, de los pensamientos, también necesita ser transformado. La metanoia, el cambio de mente, de nous, que requiere el poder desechar lo negativo y poder traer lo positivo. En el bautismo hay una dinámica que hacemos antes de recibir el agua bautismal, que son las renuncias y la profesión de fe. Se renuncia al mal, a Satanás, al pecado, es decir, a lo malo, y se profesa lo bueno, Dios, las verdades de la fe. Por lo tanto, aquí ¿qué hacemos? Rechazamos la mentira y todo lo que viene de la mentira, al padre de la mentira, renunciamos la mentira y acogemos, declaramos la verdad. Y este gesto sacramental que se da en el sacramento es un gesto o una realidad que podemos realizar existencialmente, porque en mi mente hay mentiras, aunque las vivo como verdades, y hay verdades que las vivo como mentiras. Entonces, verdades de la mente son que soy valioso, verdades de mi vida, que soy útil, que soy bueno. Mentiras, no valgo nada, no soy suficiente, no sirvo para nada, soy un inútil, soy estúpido, ¿no? O también a veces son mentiras que vienen derivadas de una responsabilidad no apropiada, como ideas, tendría que haber hecho algo con esto, debería hacerlo mejor, tengo que ser perfecto, ¿no? Es decir, que hay una serie de elementos que también se trabaja a nivel psicológico, ¿no? De esas creencias negativas que vienen dadas por situaciones de desamor, que en el fondo son consecuencia de las heridas. Mientras que las creencias positivas vienen dadas de esos mensajes positivos de amor, de reconocimiento, de aceptación, de valoración, que hacen posible una sana autoestima y una buena adaptación de la persona, y las creencias positivas están en sintonía con las verdades reveladas por Dios sobre el hombre, porque soy valioso, Dios me ha dicho, soy valioso, soy precioso, ¿no? Como en Isaías 43, eres precioso ante mí, de gran precio, y yo te amo. Esa es la verdad. Pero en mí, por las experiencias dolorosas que he vivido, pues ha quedado en mí grabadas esos pensamientos que en realidad los vivo como verdades, pero que en realidad no son verdad, son mentira. Entonces, aquí podemos, desde estos pensamientos que son creencias, por eso hablamos de creencias negativas o creencias falsas, cuando estos pensamientos arraigados no son acordes a la verdad de mi vida, pues puedo hacer
a modo bautismal, renunciar a esa mentira y declarar, afirmar la verdad. Entonces, si no siento que soy un desastre, que no valgo nada, pues renuncio en el nombre de Jesús a pensar, al pensamiento no valgo nada, y declaro que soy valioso. Entonces, a cada renuncia de la mentira va acompañada la afirmación de la verdad correspondiente, que es lo contrario de la mentira que se me hace presente. Con lo cual, este ejercicio también es una ayuda para poder ser transformado y poder sanar, porque venimos muchas veces condicionados y influidos por esas creencias negativas que hacen que uno viva en la desesperanza, en la decepción, en la falta de autoestima y sin ánimo y sin consuelo. Por eso también es un ejercicio donde entra en juego la voluntad y el entendimiento para poder vivir de una manera más adecuada, ¿no? Entonces, esas renuncias y afirmaciones también ayudan mucho. Y también ayuda mucho, y termino con esto, todo comportamiento desordenado, inadecuado, viene dado por una raíz, ¿no? Entonces, a veces nos quedamos muy desde el moralismo de no, es que hago esto, no, es que tengo este comportamiento desordenado, ¿no? Pues pues como de más, comportamientos sexuales desordenados, ¿no? Pues compras compulsivas, o sea, diversos tipos de comportamientos desordenados que en el fondo, si uno se queda en el comportamiento, pues no atiende a la causa. Todo comportamiento tiene su raíz, así como la inteligencia del cuerpo me dice que si tengo fiebre es que hay una infección o hay algo que está mal. Entonces no solo atiendo a la fiebre, sino atiendo a la causa de la fiebre. Aquí no solo atiendo al comportamiento desordenado o eso que no está bien a nivel moral, sino que debo atender también a la causa, de dónde viene. Y debajo de todo comportamiento desordenado hay una necesidad no cubierta, hay algo que me falta, hay una carencia, hay una herida. Pues poder vivir esto es realmente sanador. Y en los procesos de sanación que nosotros acompañamos, pues seguimos este esquema que es valiosísimo y maravilloso, donde se da el encuentro con la persona es lo más importante, se la acoge, se la escucha, está con ella, se permite y se favorece que pueda expresar, sacar todo lo que lleva dentro, que la está cargando, pesando, que lo saque, que lo entregue al Señor y luego poder vivir una experiencia de amor que la transforma. Así que es maravilloso toda esta dinámica que yo os presento y que agradezco la oportunidad de poderlo hacer en este foro. Muchas gracias.